Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugaol Sim. Bueno, hoy vamos a hacer o vamos a intentar hacer un vídeo un poco extraño para lo que suele ser habitual. Vamos a volar con un avión pequeño y vamos a volar desde Melilla a Málaga. Tenemos control, tenemos aquí el, el control de Sevilla. Y bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos este control aquí pues para hacer un vuelo de un aeropuerto que para mí personalmente es muy conocido en lo real porque tengo familia allí y he viajado muchas veces allí, pero nunca lo he hecho en una avioneta. Entonces voy a hacerlo hoy para vosotros y espero que os guste, ¿vale? Entonces esto ya lo tengo más o menos encaminado. Ya tengo el avión, que va a ser un Piper Alpha, un Piper Turbo Arrow 4, ¿vale? Vamos a utilizar meteorología en tiempo real, como podéis ver, y horario real, es decir, como siempre, volamos como lo más real posible. Hemos elegido la puerta Papa 2 en el aeropuerto de Melilla y vamos directamente a volar. Antes os voy a mostrar un poco las cartas que vamos a usar. Como sabéis, el aeropuerto de Melilla es un aeropuerto muy pequeño en el que solamente aterrizan aviones turbohélice y no entran jets, no hay clase C ni D, solamente entran clases A y B, Alfa y Bravo. Entonces, bueno, estamos aquí en en el P2, saldremos a pista y vamos a despegar por la 1.5, con lo cual tendremos que hacer un backtrack, despegar y ir hacia el punto X-Rig, que es el plan de vuelo que tenemos. Como veis, el plan de vuelo es a Ichiri o Ichiri, volaremos Peco, Pepata y haremos una aproximación instrumental. Es un vuelo IFR, aunque es una avioneta, es un vuelo IFR. Y como alterno hemos puesto Gibraltar. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a conectar IVA y vamos a ver el call sign. Por supuesto es del de una avioneta, entonces Eco Charlie Juliet Oscar Lima, y vamos a poner aquí PA28, que no sé si vendrá así. Bueno, pues Piper, perdón, esto es la aerolínea, nosotros no vamos a hacer esto, lo que vamos a poner es el modelo de avión, ¿vale? Un P28 Turbo. Bueno, pues vamos a conectar sin más preámbulos. Y aquí tenemos el plan de vuelo, pues como siempre en IBAO, funcionando perfectamente. Vamos a activar la frecuencia de seguridad en vuelo. Vaya, hemos dicho que punto com 2121.500. Bien, pues ahí la tenemos. La vamos a poner en activa, en espera, por si algún avión necesita nuestra ayuda. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Vamos a volver y vamos a volar. Bueno, pues vamos a ver si carga rapidito y espero que el control sea suave o somero, ¿eh? Que no nos dé mucho trabajo. De momento vamos a estar en Unicom hasta que tengamos un poco preparado la aeronave. Bueno, y esto ya sabéis que aquí siempre te conecta esta asquerosidad de Flight Simulator a veces. Me descompone. Yo en realidad no entiendo muy bien por qué hacen estas cosas. Pero bueno, vamos a dar una gotina de luz para cuando arranquemos la batería, por lo menos tener luz en el interior. Bueno, ya sabéis que yo no sigo mucho los procedimientos de checklist y todos estos temas. Es por un motivo de diversión, ¿vale? No es por otro motivo. Es verdad que yo algunas veces para mí sí los sigo, los hago, pero muchas veces no. Y hoy toca no, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a ir aquí al cacharrito este, que nunca me sale el nombre, la tablet.
Vamos a quitar los shocks, vamos a quitar las correas que nos unen al suelo, vamos a quitar los yokes para poder ver la cabina lo mejor posible. Y ahora, como ya vamos a utilizar el GPS y un board de los antiguos, pues estupendo. Con esto nos sirve. Bien, pues vamos a empezar con el avioncito. Lo primero que vamos a hacer es dar la batería. Ahora ya empieza esto a arrancar. Y voy a poner el combustible porque sabéis que en estos aviones, mira, ya me lo da cargado a tope. Bueno, pues estupendo. En estos aviones, como vosotros sabéis, no hay forma de meter, bueno, sí hay forma, pero es un poco complicada y no me apetecía. Entonces se puede meter el plan de vuelo, pero hay que meterlo a través del Flight Simulator y bueno, pues yo no tengo ganas. Entonces vamos a hacer un vuelo totalmente, como digo yo, artístico, ¿no? Es un vuelo artístico, porque lo vamos a hacer todo, aunque llevemos piloto automático, lo vamos a hacer a mano. Bueno, vamos con la batería 2, vamos a calentar el pitote, vamos a iluminar por fuera del avión, vamos a meter las luces, vamos a poner la válvula de combustible al derecho, vamos a poner el sistema en seguro, ¿vale? Que veréis que se apaga esta lucecita que todo el mundo lleva en los vídeos encendida. Pues eso es un sistema de seguridad que deja caer por gravedad las ruedas del avión y que se puede desconectar esta luz para que no esté todo el vuelo parpadeando simplemente haciendo eso. Tiene 3 posiciones, ¿vale? Os lo voy a mostrar. Tiene una posición arriba, que es desconectado, una posición abajo y la posición de caída. Ahí iríamos todo el vuelo con las ruedas caídas, ¿de acuerdo? Entonces lo ponemos en seguridad y ahí lo dejamos. Esta es la palanca de los flaps, que como veis no hay mucho viento, entonces no sé si lo vamos a utilizar. Ahora estudiaremos un poco la jugada. Bueno, vamos a salir a ver el avión, si tiene las luces de navegación correctas, que tenerlas, las tiene. Correcto. Bien. Bueno, pues vamos a seguir. Ya os digo que yo no sigo un procedimiento totalmente real, ni mucho menos, porque para mí yo no soy piloto, como siempre digo, y entonces, pues bueno, yo hago esto para divertirme, simplemente no necesito tampoco ser muy fiel a la realidad, es mi rollo. No, yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser poner el altímetro en su sitio. Ahí está. Vamos a ir dándole volumen a todos los aparatitos porque si no, no nos harán ruidos. Vamos a ir dándole volumen a todos los aparatitos. Encendamos todo. Todos. Vamos a encenderlo todo. Ponemos este en standby. Bueno, pues ya van habiendo más cosas. Bueno, para encender el avión y tenerlo calentito cuando empecemos a volar, lo primero que vas a hacer es ponerle la mezcla a tope, lo más rica posible. Vamos a poner el paso de motor también a tope y vamos a acelerar una pulgadita. Ya hemos dado la gasolina, como el motor está en frío, le vamos a dar el primer para que cebe. En las instrucciones del avión pone que hay que darle 3 veces. Yo a veces con 2 segundos o 3 me sobra y me basta. Pero bueno, vamos a ponerle la bomba para ayudar y magneto y arrancamos. Vamos a darle una gotita de gas para que no se nos caiga el motor y en cuanto empiece a subir, reducimos para ponernos a 1400. 1400 no es cosa mía, lo pone el fabricante, ¿vale? Para que esté en su sitio el motor, esté calentito. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahí hay un ruido. Vamos a bajarle una gotita. Ahí está, mucho mejor. Ahora ponemos rica, paso rico, el motor a 1400, está perfecto. Ahí ganará calor, ese es su ralentí, digamos, para que mientras ponemos las cositas en el avión, pues todo funcione.
Entonces, el primer punto yo lo voy a hacer a mi manera, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a estar poniendo puntos eh, a lo tonto, ni voy a hacer un plan de vuelo aquí metido porque se tarda un montón y nosotros tenemos que volar más o menos a esta zona, ¿vale? Que es donde está Ichiri. Entonces, el primer punto que tenemos es Ichiri. Pues vamos a introducirlo en el avión. Vamos a introducir Ichiri. Y aquí en directo vamos a darle a este botoncito y lo escribimos con el teclado. Ichiri con I latina. Bueno, pertenece a Marruecos, eso a nosotros nos da igual, desconectamos el teclado y le decimos que lo metemos. Activamos y allá nos da nuestro mapa, ¿de acuerdo? Esa es la salida que vamos a hacer por la pista 15, entonces volaremos por aquí o volaremos por aquí, ahora veremos. Yo creo que vamos a volar por fuera, por el mar. Los aviones cuando yo he volado en realidad lo hacen por el mar, no hacen por tierra, ¿vale? Excepto en alguna ocasión puntual por tema de vientos, pero creo recordar, me parece muy raro, me parece rarísimo que los aviones vayan por tierra aquí en Melilla, ¿vale? Bueno, vamos a encender también todos los instrumentos. Bueno, el avión va tomando temperatura, veis que está en verde, está en verde, está en verde, correcto, está en verde. Vamos a salir para ver cómo están las cositas por fuera. Bueno, pues aquí tenemos la salida hacia la pista. Vamos a volver a la cabina que hace un ruido terrible. Vamos a meter el plan de vuelo. Lo cargamos aquí. Lo recibimos. De acuerdo. Vamos a mirar los vientos. Efectivamente, pista 15. Efectivamente, pista 13. Muy bien. Vale. Ahí estamos. Tal. Full time. Tal. Ahí tenemos nuestro plan de vuelo. Totalmente hecho con nuestro top climb, tal. Vamos a 6000 pies, ¿vale? Vamos volando al norte, así que 6000 pies. Es una altura buena para no estar siempre pensando. Bueno, no vamos a hacer pushback porque no lo estimo conveniente. Entonces vamos a encender ya las strobo porque ya tenemos el motor arrancado. Como aquí está el colega, pero no le voy a gritar porque ya él es muy listo, ya sabe que iba a arrancar. Bueno, pues vamos a quitar vamos a quitar motor, vamos a quitar el freno de mano, no sé qué hace esto ahora, vamos a ver un momento, aquí cerramos un segundo porque aquí hay un fallo, opciones de control, no sé qué mierda está haciendo esto ahora, el trae fotos, superficies de control de vuelo, está el eje invertido, está bien. Aplicar y guardar, volver, reanudar. Quitamos el freno de mano. Bueno, pues vamos a salir por donde íbamos a salir. No sé por qué ha pasado eso, la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, vamos a coger nuestra calle, vamos a rodar hacia la pista 15. Bueno, vamos a poner nuestras luces para ver por dónde andamos. Ahí está. Vamos a poner el freno de mano y vamos a conectar con Málaga aproximación. A ver si nos dan permiso para volar. 132.475 Sevilla Control. 210 Papa Yankee.
Como Lima tiene cambios meteorológicos, adiós. Sevilla Control, buenas tardes. Eco Charlie Julie de Oscar Lima en plataforma de Melilla con plan instrumental para Málaga. Buenas tardes. Como Lima tiene cambios meteorológicos, hasta luego. Pasamos comunicó como 2,8. Muchas gracias por el servicio y suelta hasta atrás. Iberia 331, Moral 5 Charlie, 32 izquierda. Moral 5 Charlie, 32 izquierda, Iberia 331. Europa 633 Delta. Vale, se acaba de caer, estupendo. Pues Iberia 2304, vuelen directos Betix. Volando directo a Betis. Sevilla Control, buenas noches. Eco Charlie Julie de Oscar Lima en plataforma de Melilla con plan instrumental para Málaga. Listo. No le llaman un minutito. Copia que nos llaman un minuto. Eco Charlie Julie de Oscar Lima. Bueno, pues nada, vamos a esperar. Solicitaríamos en llegada visual a la 09, si fuese posible. Anotado. Bolín 33 Papa Yankee, descenso, nivel de vuelo 190, llamen a aproximación 10,8. Pues 190 y llamamos aproximación 20,8. Oscar Lima, muy buenas, están a Bros Málaga, en servicio de la 15. En salida, ascenso rumbo de pista, 5.000 pies, con hecho 1033, responder 0553. Eco Charlie Julie de Oscar Lima, autorizado a Málaga, 5000, respondemos 0553, con Quenech copiado. Eco Charlie Julie de Oscar Lima. Con Oscar Lima, colación correcta, puesta en marcha pronto. Break, Anyway 2663, contacto ascenso 280, vuelo en Moral. Pues tenemos para los 260 y directo Moral, Anyway 263, gracias. Como para Charlie, Sevilla están en frecuencia. Muy buenas tardes, Eco Papa Charlie, contacto ascenso, nivel de vuelo 300, vuelo en Sotuco. Pues vamos a ponerle squad. Charlie, Julie Papa Charlie, esperen Sotuco 4 Charlie, 32 de izquierda. Kosovo Zulu, vuelo en Leni, posterior autoridades GLS, pista 13. Sevilla, hay que solo ¿podríamos mantener rumbo y altitud por el momento? Sí, me llama cuando listo. Bueno, vamos a empezar por GPS, pero luego volaremos Iberia con 2304, inicia el descenso, nivel de vuelo 150. volaremos con BOR, ¿vale? Vamos a utilizar el BOR para Descendiendo volar. a nivel de vuelo 170. Iberia 331, listo de descenso. Iberia 331, inicia el descenso, nivel de vuelo 00, llame a aproximación 136,105. Descendemos 200, llamamos 136, 105. Muchas gracias por su control, que tengan muy buena tarde, Iberia 331. Sevilla radar, Eco Oscar Lima en Melilla, listo rodar. Oscar Lima, ruede Romeo y tiene retroceso a la 15 Pro. Rodamos Romeo y retroceso de la 1.5 por Oscar Lima. Bueno, pues nos vamos. Vamos a quitar el freno de mano. ¿Cómo tira el torque? 952, tienen cambio de presión, adiós. Bueno, pues vamos a hacer el... Sería 1-1 para Romeo, inicia el descenso, nivel de vuelo 250. Voy a quitar la bomba. Ya no nos hace falta. Sería 62 Heavy, Sevilla, paso message. Vamos a entrar en pista. Callback, Eco, Zulu, ¿cuántas millas más requiere? Sí, vamos a requerir desviarnos al alternativo Sevilla, con solo retirar. Zulu le llamo. Por ahora mantenga 8.000 y vía izquierda rumbo 270. 270, 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
845, con el vector y el daño costa, estamos a 310. Está bien, lo de mando, repite negativo, por favor. Vueling 8845. Bueno, 8845, Sevilla, buenas, contacto radar. Espere la pista 09 y la llegada para usted será de Hinojosa 4. Llega a Hinojosa 4 por la pista 09, Vueling 8845. Por su Zulu, vuelen Morón, Mike Romeo November, mantenga nivel de vuelo 9C, colección 8. Bueno, vamos a poner las cositas bien puestas. Pista 09, aterrizar, aterrizar. Autorizado tercera ruta, Lima Foto 03. Por su Zulu, ya me seguido aproximación, unos 0,810. Vamos a meter Permanán 5 Charlie. un flap. Oscar Lima, Melilla, listo. Oscar Lima, Melilla, viento calma, pista 15, tercera esperar. Eco Oscar Lima en Málaga autorizada a despegar por pista 15. Eco Charlie Oscar Lima. Bueno, pues ya tenemos puesto el asuntito este. Es que tu Madrid Y nos vamos a ir en breve. Vamos a hacer la última revisión. Todo verde, todo verde, todo verde, todo verde. Todo verde, está todo perfecto. No hay breaks. Esto está puesto también para despegue. Ahí está, en neutra. Bueno, vamos a ir yendo. Iberia 332, stand 54, pushing sharp blue, face south. Prueba 11 Alfa al Romeo, me confirman descenso a 250 como instruido. Bueno, speed alive. Prueba 11 Alfa Romeo, Sevilla. Oh, menos mal que hay viento en calma. Fastidia. Vueling 8845, solicitamos descenso. Bueno, vamos a poner rumbo de pista. 8845, descenso a nivel de Vamos vuelo. a poner que mantenga. Corrección, mantenga para el descenso, le llamo en un par de días. Copiado. Tren arriba. Prueba 11 Alfa Romeo, Sevilla. Europa 11 Alfa Romeo, Sevilla. Bueno, Control, adelante, era imposible recibirle, le están bloqueando. Adelante, caballero. Europa 11 Alfa Romeo, bueno, vamos por la sí, izquierda. descenso hace como 5 minutos. Cualquier caso, descenso a nivel de vuelo 250 por la izquierda directo Betix. Bueno, ya estamos a 1000 izquierda pies. Betis y le colacioné el descenso, pero me dice que estábamos listos en 40 millas. Me dijo que cuando listo, descenso 250. Cuando listo, yo nunca la dije, pero inician descenso ya 250. Bueno, parece que tienen un poquillo de lío por ahí. Pues por la izquierda 250. Ya 2304, llame Sevilla, no 0. Bueno, pues ahí está. Vamos directitos para Ichiri. Y luego el siguiente punto es Pecop. Berlín 8845, inicio en descenso, nivel de vuelo 26. Iniciamos descenso 12. Bueno, vamos a reducir un poco la potencia del motor. Vamos a quitar flaps.
Ahí está Melilla. Kilo Lima 409, reventando, posiciones de inscripción, adiós. Hasta luego. Oscar Lima, contacto radar, vuelen Pata, ascenso 6.000 pies. Eco Charlie Oscar Lima, no lo he entendido bien, no sé si incluso era para mí, señor. Era para usted, Oscar Lima, vuele Pata, ascenso 6.000 pies. Pata, ascenso 6000. Papa 11 Alfa Romeo, descenso nivel de vuelo 150. Un Alfa Romeo, adelante de nuevo, caballero. Descenso 150. 150. Vamos a meter Pata. Vamos a meterlo bien puesto. Pata. Ahí está. Y vamos directos. Quitamos esto. Activamos. Vamos para allá. Vamos a volar el Pata. Ya vamos por 3000. Llamando para rodar, repite indicativo. Vamos a bajar las revoluciones un poquillo. Nostrum 002, puede Romeo 2 y corrección Romeo y tiene retroceso aprobado a la 1. Bueno, podemos poner el GPS y nos aseguramos. 1 Alfa Romeo, vire izquierda en rumbo 225, notifique velocidad indicada. Ahí estamos. 225, 310. Vamos a volver a meterlo para que vaya a 1 este Alfa punto Romeo, directo. reduzca indicada 250. Y ahí va. 250. Botorín 8845, notifique velocidad indicada. Bueno, pues ahí estamos volando tranquilamente. Vamos a Botorín ajustar 8845, mantenga hasta 290, que yo le llamo caiga. para la reducción, descenso, nivel de vuelo 160. Ahí está. Pues ahí está ajustada la mezcla Y Botorín para la 8845, altura a la que mantenga estamos 290. trabajando. De hecho, vamos a subir 2000 pies más, con lo cual A 1 Alfa Romeo, llame aproximación unos 0,8, adiós. Aproximación hasta tendremos que modificarlo alguna vez más. Enter Spike 07, monitoring, ¿cómo ve? Vamos a darle una gotita para que no pierda excesiva velocidad. El ascenso estupendo es en 97. Monitoring, ¿cómo ve? Estamos en 100, así que vamos bastante bien. Oscar Lima, posterior de Pata a 1 Alfa. Posterior de Pata para Pata 1 Alfa. Bueno, pues está claro que no tiene ganas de controlarnos, que somos un tráfico aburrido, porque no tenemos velocidad, no nos movemos. Vamos a darle otro poquito de velocidad para que no caiga. Nivel de vuelo 200. Ahí está, bien ajustado. Si veis, ahí se mueve una gotita. Ahí se mueve, pues ahí, justo ahí. Esa es la forma de mantener la mezcla en su riqueza correcta y también de mantener la velocidad del avión. Un trim en ascenso aceptable, estamos a 1000 pies del objetivo. Spike Echo Sevilla Halloween, identify, visitaré Parca. Bueno, no es un avión muy rápido este, por cierto. Taxi Golf 10 No es un avión muy rápido. Ahí está, perfecto, 97, casi 100 nudos por hora. Botorín 8845, reduzca indicada 220 nudos. Vamos a revisar, esto está correcto.
8845, llama en Sevilla aproximación unos 0,8, adiós. Vamos a bajar un poquito la Adiós. luz. Muchas gracias por el control, Vueling 84. Línea Vamos, 90, llama aproximación unos bajamos al 0,8. mínimo. Aproximación 1201. Cambiamos a aproximación 2 decimales. Bueno, pues ahí estamos ya casi. Copa Charlie, llame Madrid aproximación. Vamos a tocar en esta parte que brilla, que es 136,105, el adiós. piloto automático. Aguantará la altura a la que le hemos marcado, o a la que queremos ir, que en este caso es la que nos da el controlador, que son 6.000 pies. Estamos casi llegando, vamos nivelando un 1002, poquito. Lento 100 a 9, pista Muy bien, 15 autorizada. ya la tenemos casi. Lo tenemos casi. Y en 6.000 pulsaremos 6.000 pies a nivelar. Ahora empezará a subir la velocidad del avión. Perdón. Empezará a subir la velocidad del avión. Ya estamos a 6.000, con lo cual vamos a volver a poner la riqueza del avión, la riqueza de la mezcla en su punto justo y exacto. Ya estamos a 6.000 pies, con el avión totalmente estabilizado, nivelado. Empieza la velocidad a crecer. Nosotros vamos a bajar por seguridad a menos de 2.000, a 2.000, 1.900, para que tampoco se nos haga eterno. Vamos a bajar una gotita más. Y con una gotita más. Ahí está. Quitamos un poquito más. Y como veis estamos cerca de los 1900. La temperatura, según el fabricante, las revoluciones ideales para estar en vuelo largo son 1800. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo que no sea muy pesado esto. Como veis, ahora que está todo bajo el control, como veis, del plan de vuelo que teníamos, que era Ichiri, Peco y Epata, el controlador de IBAO nos ha dicho que Nanay nos ha hecho salir por la 1.5, que por viento nos correspondía. Hemos virado por izquierda, íbamos camino de Ichiri y enseguida nos ha mandado para Peco. Cuando ha visto que íbamos a tardar un poco, directamente nos ha mandado para Epata, y de hecho ya me ha autorizado Epata 1, o sea, no no, ni siquiera nos ha esperado. Yo creo que él sabe que no nos vamos a ver. Oscar Lima, cerrando, tiene que de acuerdo, adiós. Bueno, vamos aquí, vamos 0053, 134, que es la frecuencia de Sevilla, todo correcto. Echo, closing, monitoring, come by. Con 22.8 Eco Charlie Julie de Oscar Lima. Muchas gracias por el control. Hasta luego, Sevilla. 2363, le espera Madrid un poquito más adelante. Para aquí cerrando, tiene que haber frecuencia aprobada, adiós. Bueno, pues pasamos a la frecuencia silenciosa. Pasamos a la frecuencia silenciosa. Me dan ganas de, como no hay control, irme a PECOP y hacer el plan de vuelo. ¿Qué pensáis? ¿Somos obedientes o hacemos nuestro plan de vuelo, que para eso lo hemos hecho? PECOP. Entrar, activar. Quitamos el PECOP. Vamos para PECOP. Ahí estamos. Vamos volando a PECOP y vamos a hacer el plan de vuelo, que para eso lo hemos hecho. Vamos a ver cómo estamos de controles. Este hombre va a cerrar. Vale, vamos a ver. Álvaro ya se va. Álvaro es un máquina, yo le conozco. Le conozco, me refiero... Mira, hay uno volando Melilla. Hay otro que va a hacer el mismo vuelo que nosotros. Nos va a pasar, vamos, a toda velocidad. Este vamos a ver quién es. Un Iberia. Bueno, ahí va con su Turbo Pro. Ya va a 5.000 pies, fíjate. Lo que hemos tardado nosotros en llegar a 5.000. Y él ya va a 5.000. Bueno, madre mía, cómo vuela.
Vamos a poner la pínula del rumbo en su sitio por si las moscas nos desconecta el piloto. Y bueno, estos vuelos la verdad es que hacerlos sin piloto automático son para mí bastante aburridos porque hay que estar trabajando un montón. Que si compenso, que si no compenso, que si esto, que si lo otro, la verdad es muy pesado, ¿eh? Es bastante pesado. Vamos a ir adelantando trabajo. Vamos a ir adelantando trabajo y vamos a ir viendo las cartas para ver cuáles son. Vamos a ver. Vale, es una llegada. Vale, es una RNAV, con lo cual habría que meterla entera a mano. Bueno, a mano no, ya os digo que se puede hacer electrónicamente, que se puede meter en la digamos, en el ordenador de a bordo, en el GPS del avión, a través del Flight Simulator, pero la verdad es que es muy pesado. Y luego además la mitad a veces falla, o no se mete bien, o te pones en vez de OBLAC, pones OBLA y ya no lo reconoce y aquí hay un lío. Bueno, en fin, nosotros lo vamos a hacer en artesanal, que le llamo yo, ¿vale? Vamos a hacer el vuelo en artesanal, eso sí, luego para la ILS, que la tenemos aquí, esto es la aproximación, vamos, para el ILS tendremos que venir por aquí, pam, 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 pam. Entonces ya aquí en Leni vamos a ver que el localizador de la pista es el 109.5 y el cursor es 132. La altitud 4200, que nosotros como venimos alrededor del BOR en este punto estamos a 6000, bueno, no lo vamos a tocar. Deberíamos estar a 7000, pero bueno, y por aquí pasan a 9000, pero no lo vamos a hacer, porque aquí no hace falta que hagamos todo eso. Nosotros venimos por aquí, ¿vale? Que nos pasa por 5000, vamos por 6000, bueno, igual lo modificamos. Venimos por aquí, hacemos así y volvemos, con lo cual 6000 estamos bastante bien de altura, de altitud. Vamos a ver que los aviones aquí necesitan 279 de mínimo. Venimos de Lenin, llegamos a Divac y en Divac tenemos que bajar a 4200 y ya en rumbo 132 en un descenso de 3,20 grados, pues a una velocidad de 120, pues tendremos que bajar a casi a 700 pies, ¿eh? Ya iremos viendo cómo lo vamos haciendo. Ahora de momento nos quedamos como este es el aeropuerto del que hemos salido, esta es la transición. Bueno, ya estamos llegando a Peco. Me parece que no han vuelto ya ha quitado el control. En Málaga no hay control, pero hay un NOTAN. Cuando estén en el aire, cuando vayan al aire, contacte Málaga de aproximación o en el siguiente más alto antes de cruzar 2000 pies. Para más información y va a no sé cuánto. Bueno, pues esto significa que han cambiado. Antes, creo recordar que eran 3000, que antes de, o no, creo recordar que eran 1800, ahora lo han puesto en 2000 pies. Antes había que contactar a 2800, ahora son 2000 pies. Bueno, pues contactaré, como no es nuestro caso, que nosotros no estamos saliendo de Málaga, sino que estamos yendo hacia Málaga. Este ya nos coge, ¿eh? Fijaros cómo vaya. Te va a toda leña. A ver. Ve altitud 13.000 pies, fijaros, va al doble que nosotros justo. Al doble de velocidad. Nosotros vamos a 120 nudos y él va a 247 ground speed, cuidado. Así que, bueno, es lo que tiene volar en avión. Ya. Bueno. Vamos a ver qué tal va esta hora. Vamos a hacer comprobaciones como siempre. De PECOP tenemos que ir a EPATA. Así que ahora cuando vayamos estando próximos a PECOP, pues le metemos EPATA. El avión va bastante bien de velocidad, va por encima de 120, eso quiere decir que tenemos un poquillo de viento de cola, child winds.
Y aquí estamos con todo puesto. Vamos a dar una vuelta por fuera. Vamos a dar una vuelta por fuera, a ver. No se ve nada. Ahí está. Sabemos que somos nosotros porque somos nosotros. Pero no se ve nada. Bueno. Vamos a volver al interior. Vale, estoy consultando las cartas en la otra pantalla porque quiero asegurarme de que todo va perfectamente. Bueno, vamos a ver, hemos dicho que el localizador es 109.5, así que le damos aquí con el botón secundario y vamos a bajar a 109.5, no 0,5 sino 0.5, así que 109.000 hercios, 109.500 kilohercios. Bueno, pues ahí estamos. La vamos a pasar a activo, lo vamos a poner también en el board secundario. Y hemos dicho que es 109,50. Pues ya está puesto. Ya tenemos activado el board 2 también. Bueno, ya parece que se ve la costa un poco. Estamos llegando a Pecop. Queda poco. Bueno, pues vamos a mantener el ritmo, el rumbo. Quitamos el GPS. Lo hacemos en manual. Y vamos a meter EPATA. EPATA. Y lo metemos, lo activamos. Y ahí estamos, yendo hacia EPATA. Y para que no haya ninguna duda, vamos a poner el piloto automático para que vaya por GPS. Ahí vamos, clavado. La meteorología, por supuesto, en real, ¿de acuerdo? Aquí siempre volamos en meteorología real y con la hora de verdad. Yo no vuelo nunca a una hora que no sé. Mucha gente que sí lo hace, pero yo no lo hago. Vamos a quitar set course 026, no me da la gana. Todo va funcionando correcto. Verde, 1900, verde, verde, verde. Va todo perfecto. Consumo igualado, está tirando más del izquierdo, pero bueno, ya habrá cambiado a la derecha ahora. Ahí está. Bueno. Pues voy a cortar el vídeo aquí. No voy a cortar el vídeo, lo voy a hacer entero. Vamos a dejarlo así. Luego otra cosa que os digo, yo por ejemplo, el tema de los checklists, como os digo en todos los vídeos, yo no los hago simplemente porque me aburren. Entiendo que lo más real y todo eso es hacerlos, que además es conveniente porque se aprenden muchas cosas acerca del funcionamiento de los aviones y de dónde tienen todos los instrumentos, porque bueno, estos aviones no son muy complicados, en realidad no son absolutamente nada complicados, son muy facilitos, se vuelan con relativa facilidad. A mano es otra cosa, a mano es un quebradero de cabeza, porque hay que estar compensando constantemente y compensar durante una hora, la verdad que es un tema cansino, te dejas los ojos en la pantalla y la verdad
a mí no me gusta. Yo hago esto para divertirme, para pasar un buen rato, no para sufrir. Y luego pues yo he tenido la oportunidad de volar en avionetas de real, y os digo que las avionetas reales son muy divertidas pero muy pesadas. Estás constantemente moviendo, no tiene nada que ver con un avión comercial, en absoluto nada que ver con un avión comercial, están todo el rato moviéndose, vas pegándote sustos cada 2 segundos. Bueno, sustos, tampoco son sustos, pero sí vas... Si estás acostumbrado a volar en comercial, volar en avioneta es relativamente incómodo, ¿eh? Relativamente incómodo. Y una Cessna 172 como conozco yo conozco 4 o 5 aviones. Conozco el Cessna 172, conozco el 175, el 152, conozco un par de Katanas y conozco un Piper, igual que el que llevo ahora. Y la verdad, en manual dan un trabajo absolutamente esperpéntico. Los pilotos se pegan unas palizas. A ver, en condiciones de viento en condiciones meteorológicas muy favorables está muy bien, pero cuando hay un poco de viento cruzado o viento en cola, la cosa se complica y es un trabajazo, ¿eh? Es un trabajazo. Yo hice el curso de piloto privado hace muchos años. No llegué a presentarme al examen por un problema de salud. En realidad luego tampoco pasé el reconocimiento médico por un problema cardíaco. Y bueno, pues en definitiva yo nunca he querido ser piloto, profesional. Me gustaba el asunto de ser piloto privado, pero bueno, tampoco lo pude ser. Y bueno, pues aunque bueno, estudié bastante, tengo bastantes conocimientos de lo que es aeronáutica real, y por eso he decidido divertirme. La aeronáutica real no tiene nada que ver con esto es una simulación. Por más que os digan que esto es muy parecido, nada, esto no se parece en nada, no tiene sensaciones, no se parece en nada. Ahora, a mí me divierte, como no puedo volar de la otra manera, pues vuelo de esta. Es un consuelo, no... como dice en Italia, no va più. No hay más, no va più. Luego, por mi profesión, yo soy instructor de buceo. He viajado muchísimo por todo el mundo y bueno, pues obviamente he viajado en aviones comerciales, he tenido oportunidad de ir en cabina, conozco la cabina de varios aviones y claro, entre volar en avioneta y volar en un comercial no tiene nada, y los aviones comerciales de fáciles no tienen nada. Comparar un simulador en un ordenador con un vuelo comercial en directo en una cabina no tiene parangón. O sea, hay una cantidad de trabajo y de tarea que se va acumulando, y cuanto más corto es el vuelo, más intenso. Hay vuelos de 8 horas o 10 horas a América, 12 horas a Argentina, o 14 Chile, 7 Nueva York, 7 y 6 Los Ángeles, quiere decir 7 el primero, 6 el segundo a Los Ángeles. Yo nunca he ido directo. Lo más lejos que he volado ha sido de Londres a Atlanta, o London Atlanta, ¿no? Que dicen ellos, London Atlanta. Y la verdad, a mí los vuelos que superan las 5 horas, 4 horas y media me cansan mucho. Luego, por otra parte, conozco vuelos muy largos, porque he tenido que volar al otro lado del mundo en varias ocasiones. Y por ejemplo, uno de los vuelos más largos que yo he hecho fue Helsinki-Vantaa, Nagoya, en Japón. Fueron 16 horas y media de avión, y la verdad, se hace muy larga. En ese además no hubo la posibilidad ni siquiera de intentar hablar en cabina, porque de hablar con tripulación para ir en cabina. Era un Airbus 350 y en realidad el problema que había era que era Finnair, la compañía, la finlandesa, y bueno, lo intenté, pero como que no les hizo mucha gracia. Les enseñé mi acreditación de alumno de academia, que hay una acreditación, cuando yo estaba la conservo, luego la he ido paseando y tal, y entonces conservo mi acreditación de alumno de alumno piloto. Y bueno, pues con eso muchas veces te abren la cabina, ¿no? Como no voy a poner nunca mi cara aquí, nunca van a saber que al final no pude hacerlo, pero con esa acreditación de alumno piloto te abren muchas cabinas. Y sí, he tenido la oportunidad de volar varias veces en cabina y es un trabajo muy duro, ¿eh?
La gente se piensa que es un trabajo y tiene su trabajillo, ¿eh? Tiene su tole, ¿eh? Hay que estar constantemente mirando la instrumentación, hay que estar constantemente haciendo... Mirad, pues mira, os voy a explicar. Por ejemplo, estos puntos que son triangulares son de obligado cumplimiento, es decir, hay que hacerlo, hay que decir que los estás sobrevolando. Al control real que haya, cuando pasas por Verum tienes que decirle que estás en Verum. Cuando estás en PECOP también, cuando estás en EPATA también. En PODES no, porque esto es un RNAV. Esto es un punto RNAV. Entonces, y esto es igual. Y estos también. Pero los que son triangulares negros, que son, digamos, fijos, ¿vale? Son fijos en rutas de Víctor, si no me equivoco, en rutas Víctor, si no me equivoco. Y estos también que son estrellas negras, también hay que notificarlos, ¿vale? No todos, pero hay muchos de ellos que hay que notificarlos. Vaya hombre. Bueno, pues esto. Ya estamos cerquita de Pata. Como veis, habrá 5, 10, unas 15 millas de Pata. Y ahí en el Pata es donde empieza el trabajillo más fuerte, porque ahí empieza ya la aproximación. Y la aproximación, pues habrá que estar muy pendientes. Vamos a mirar a ver qué tráficos tenemos. Mirad, ya nos ha pasado, él va a llegar antes que nosotros, ¿vale? Vamos a mirar a ver cuántos tráficos tenemos. Este es el que va por encima, este somos nosotros y este es otro que va a llegar. Vaya, a ver de dónde está, de dónde sale él. A ver, este no ha salido todavía. A ver, ¿dónde está este? ¿Qué está haciendo? Está bien. Lean Málaga. Un Eco Charlie Lima Zulu Zulu. Madre mía, qué cosas pasan. ¿Qué cosas pasan? Madre mía, ¿qué ha hecho este hombre? Me temo que ha hecho una frustrada. Ahora lo estoy entendiendo. Puede ser que haya hecho frustrada. Ah, sí, y además como tiene control, yo creo que ha hecho frustrada aquí también, ¿no? En Sevilla ha hecho frustrada. Yo creo que ha hecho aproximación. Bueno, no sé. Creo que se le está complicando la tarde a este pobre. Vamos a ver quién es este hombre. A ver, Alberto Martel. Ya me imaginaba yo que esto podía pasar. No lleva mucho tiempo, no lleva muchas horas. Bueno. Pues ahí está el hombre. No sé si está volviendo para Málaga. Yo diría que está volviendo para Málaga. Vamos a ver. Bueno, a mí me va a dar, le va a dar tiempo a hacer dos frustradas más mientras yo llego. Así que aquí estoy yo. Bueno, 1300 y 200 de controlador, pues son 1520 y tantas. No está mal, ahí tengo unos vuelillos. Ahí estamos. La Cochalillo de Oscar Lima y una Piper, una 4 Arro. Y fijaros como él ya se va yendo hacia la llegada. Él ya está. Este ya está aquí. Este ya está aquí. Madre mía, qué velocidad. ¿Cómo va la gente? Van todos locos, van como locos. Bueno, pues vamos a ir pensando a ver. Y ahora a partir de aquí habrá que volar. Vamos a ver si soy capaz, que hace mucho tiempo que no lo hago, a ver si me acuerdo, y le metemos la aproximación por EPATA. Vamos a ver, procedimiento. Vamos a seleccionar el approach. No. Vale, vamos a ir a L Lima Eco Mike Golf. Correcto. Lo metemos.
Vamos a quitar el piloto porque si no se nos va a otra parte. Entonces, volvemos. Right. Vamos a seleccionar el approach. Y vamos a entrar por el IS Zulu de la pista 13. Entramos. Por Leni. Entramos. Lo activamos. Lo activamos. Vale. Vamos a seguir a lo nuestro. Porque ahora vamos a llevar un rato hasta... Vamos a ir a manita, haciendo la llegada a mano, tal como la indica la carta, que la tenemos aquí, que es lo que vamos a hacer. ¿Vale? La vamos a hacer así. Vamos a llegar a Epata, de Epata vamos a coger el rumbo de la MG55, o Black, pam, 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 Leni. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer esto. ¿De acuerdo? Pues mira, ya empieza a marcar el avión ahí. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner el cursor que hemos dicho. El curso es 132. De acuerdo. El curso es 132. ...120, 130, 1... ...132 y 180... ...a ver que lo sumo... ...132 y 180 son 2... ...8 y 3, 11... ...312... ...así que... ...al 312... ...120, 130... ...1 y 2... ...ahí está puesto... Vamos un poquito a la derecha. Málaga Control Eco Charlie Juliet Oscar Lima. Estamos we are on approach Málaga runway expected 13 and the arrival is Epata 1 Delta. Epata 1 Alpha, sorry. Nostrum 002 para Eco Charlie Oscar Lima. Air Nostrum aquí con Charlie. Voy a volar, estoy volando también la Epata 1 Alfa, voy a hacer cuando llegue sobre Fofus un directo a Osger. Perfecto, pues yo voy a seguir completamente la llegada por los puntos hasta Leni, así que por mí no se preocupe. Yo estoy a 6000 y aquí voy a continuar hasta Leni. Vale, muchas gracias. Así aseguramos la separación. Buen aterrizaje, hasta luego. Buena toma igualmente, chao. Bueno, curioso, ¿eh? Nos hemos tenido que hablar entre pilotos porque obviamente él me va a pasar, él está delante de mí, va a hacer lo que tenga que hacer y va a hacer, nosotros no le cogemos, o sea, fijaros que nosotros tenemos que hacer toda la llegada, así que
Bueno, pues ya estamos en MyGolf 577. Os lo enseño. Aquí estamos en MyGolf. Ahora viraremos hacia MyGolf 555. Vamos corrigiendo el rumbo para conseguir estar en donde tenemos que estar. Vamos casi contra pista. Ya se ve Málaga al fondo. Ahí tenemos el aeropuerto. Bueno, a mí me divierte más volar así, no cabe duda de... Este igual, este vamos a ponerle también el Bordeaux. Le vamos a poner en... Bueno, vamos clavados, ¿eh? Clavaditos, ¿vale? Para hacer la llegada, clavados. Vamos clavados. Vamos a ver si en el ILS nos podemos ayudar de algún instrumento más de navegación. Vale, aquí tenemos un BOR. No tenemos NDB. Vale, perfecto. Bueno. Que sepáis que el GPS, tal y como avisa, solamente es un instrumento de ayuda, no os hace la aproximación. Este avión no tiene autoland, hay que hacerlo manual, ¿vale? Luego aquí veréis que estas piezas van a ir bajando, a modo de nos va a ir indicando el glide slope para que vayamos haciendo el descenso. Entonces nos ayuda tanto con el radial, no me acuerdo cómo se llama este, el HSI. El HSI nos ayuda con el HSI. Sabéis que el HSI se irá poniendo esta barrita en medio cuando estemos sobre el radial que nos corresponde. Y también nos dará con esta pieza que va bajando en los dos lados, con esta pieza que va bajando, esta parte del HSI va bajando y nos irá dando el descenso. Si estamos aquí es que estamos bajos, si estamos aquí es que estamos altos. Es al revés de lo que marca. Si marca bajo alto y si marca alto bajo. Estas cosas que hacen los ingenieros, que nunca se sabe por qué las hacen así, con lo fácil que era, si estás alto, alto y bajas, y si estás bajo, bajas, sube. Está soplando el aire, ¿veis?
que vamos un poquito retorcidos. La bola no está en el centro, estamos retorcidos. Estamos derivando. Hay vientecín. Hay un vientecico ahí que nos está dando. Vamos a controlar el viento en Málaga para ver cómo va la cosa. Entonces vamos a pedir punto Metar Lima Eco Mike Golf. Y vemos que tenemos viento 10 a 3 nudos, o sea que vamos bien. Por la 13 aterrizaremos bien. El QNH es 1034, con lo cual hace muy buen tiempo y visibilidad 10.000 o más. Hay algunas nubes a 2000. Bueno. Ya va aclarándose la costa. Ahí está el aeropuerto de Málaga, ¿lo veis? Esa es la pista por la que aterrizaremos en un ratín. Runway 13. Bueno, pues ese es el Air Nostrum que ya está avisando de que va a aterrizar en la 13. Ahí está el aeropuerto, esa es nuestra pista y esta es la zona de aviación general, con lo cual ahí por ahí aparcaremos. Bueno, Málaga es una de mis ciudades preferidas. Tengo familia allí, he pasado mucho tiempo allí, me encanta. En pocos días voy para Málaga y es una ciudad que me encanta, no que me gusta, que me encanta Málaga. Bueno, ya estamos llegando, como veis, al punto Michael 55. Vamos a continuar prácticamente en el mismo rumbo al Michael 545 y prácticamente en el mismo rumbo hacia Oblak. Oblak, como el portero del Atleti. Qué coincidencias hay en la vida. Bueno. Bueno, pues ahí estamos. Seguimos con nuestra aproximación. Vamos a ver cómo va nuestro amigo el Air Nostrum. El Air Nostrum está allá, mirad. Está a la misma distancia que nosotros, pero él ya está encaminando, él ya está encaminado. A ver cuánto le queda. Pues le queda 3 minutos. En 3 minutiquis está aterrizado. De hecho, igual le vemos. Mirad, ahí está el avión. Ahí está el Air Nostrum aterrizando. Air Nostrum Eco Charlie a la vista. Buena toma. Ahí va.
Ahí estaremos dentro de un ratín nosotros. Málaga traffic 3 miles, final runway 13, Aeronautum 002. Bueno, nosotros tenemos que cambiar de rumbo ahora. Vamos al 303 ahora. Vamos a asegurarnos y vamos a subir a 7000 pies. Primero porque lo pone en la carta. Aquí lo pone. Máximo 10.000, mínimo 7.000. Nosotros estamos aquí, así que no tenemos más remedio que ir a 7.000. Pues nada, subimos 7.000. Para que no Black estemos a 7.000. Málaga traffic Aeronautum 002, runway 13. Esto ya han aterrizado. Como veis la piececita, ahí está, la riqueza máxima o la riqueza para su altura que necesita. Entonces ahora en cuanto llegue 7.000 le vamos a colocar pues ahí está, nivelamos en 7.000. Ahora con casi toda seguridad llegaremos sanos y salvos. Vamos a enderezar una gotita, que vamos pasadillos de rumbo. Ahora vamos bien. Vale, vamos a poner esto que ahora ya sí se puede poner. Vamos a ver. 130, 100 y 132. Por supuesto y capturaremos el ILS, ¿eh?
porque aunque lo tengamos que hacer manual, capturaremos el ILS. Vamos a mirar que no haya más tráficos. Perfecto. De hecho, estamos haciendo prácticamente lo mismo que ha hecho él. De hecho, vamos a hacer eso, o sea que no hay más. Pues, fijaros que ahora estamos yendo hacia un punto que se llama Focus, ¿eh? Y nosotros vamos a hacer hasta Mike Golf 533 y en Mike Golf vamos a ir a Leni y ya vamos a hacer toda esta parte, no la vamos a ahorrar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer exactamente lo mismo que ellos, que esto se puede hacer, no es un problema. Normalmente te lo mandan si lo pides a un controlador, normalmente ellos, si no hay tráfico, te acortan. No te dejan hacer toda esta vuelta excepto que tú quieras. Entonces nosotros vamos a hacer así. ¿De acuerdo? De aquí vamos a volar a Leni y en Leni engancharemos la aproximación. No lo vamos a hacer antes, que podríamos, además de que no hay tráfico, podríamos, pero no me suele a mí gustar mucho aterrizar a las bravas. Así que mínimo vamos a coger por Leni. Y vamos a ir poniendo ya el localizador, que es 109.5. Está fallándonos no me lo puedo creer, nos está fallando el BOR, nos está fallando el HSI.
Pues nada, igual lo voy a tener que aterrizar a mano, a mano. ¿Veis? Este no está funcionando. Está fallando el bot. Pues nada, no vamos a alargar. Así que, mirad, os voy a explicar lo que vamos a hacer. En Osjet vamos a dar la vuelta y nos vamos a encaminar a pista directamente, ¿de acuerdo? Porque no voy a alargar. Málaga Control Echo Charlie Oscar Lima. We are going direct to Osset and ILS runway 13. No me lo puedo creer, no funciona. Se ha estropeado esto. Se ha estropeado el board. Se ha estropeado el board, es que ni siquiera da el rumbo. Voy a hacer una burrada, a ver. Vale, pues por ahí tenemos la pista. No sé si es que ya no... Esto ya no funciona nada. Me cago en su puta. No, ya no funciona nada. Pues nada, lo aterrizaremos a mano.
Bueno, pues para que veáis. Málaga Control Echo Charlie Oscar Lima, without instrumentation, no board, no ILS, just manual. Advise all the gears around. Echo Charlie Juliet Oscar Lima. Bueno, no voy a hablar mucho porque estoy concentrado en hacer esto. Vamos a ver cómo sale la cosa. Está dificililla, pero vamos a intentarlo. Ahí estamos a 13 millas. Málaga Control Echo Charlie Oscar Lima on 13 miles inbound direct ILS runway 13. Por lo menos el secundario funcionara. Lo vamos a usar hasta que se ponga recto. Vamos a ir quitando motor. Aquí vamos hacia Albora y estamos poniéndose. Vamos a utilizar el secundario. Nueve millas.
Bueno, más o menos vamos bien. Vamos a meter un puntito de flap ya. Bueno, ya estamos en el ILS más o menos. Lo tenemos cogido. Nada, el otro se ha ido, no funciona en absoluto, ¿veis? No funciona, ni siquiera marca. Málaga Control, Echo Charlie Oscar Lima, runway 13, final approach 6 miles inbound. Joder, qué pesada eres, coño. Bueno, ahí estamos, vamos una gotilla alto, pero no me importa, porque como tenemos mucha pista, podemos planear bien. Vamos bastante bien. Vamos bastante bien. Vamos bastante bien. Bueno. Estamos salvando a mano la situación. Vamos a meterle otro puntito de flaps. Quitamos motor. Mantenemos el avión. Bueno, ya tenemos 2 y 2. Ahí estamos en senda total. Vamos bastante bien. Una gotita abajo. Bueno, pues vamos para arriba. Vamos a mantener sin bajar mucho para que nos vuelva a meter en senda. Motor, que no se nos caiga. Ya estamos en senda otra vez, 2 y 2. Papi ya nos marca 2 y 2. Vamos bastante bien. Fijaros que el BOR nos está diciendo, el ILS nos está ayudando, por lo menos el BOR, el 2, el navegador 2. Vamos a confirmar que el tren está abajo. Pues vamos para abajo.
Vamos. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos en tierra. Vamos a ir frenando una gotita. Por aquí no podemos salir. Pero por esta sí. Málaga Control, Echo Charlie Oscar Lima, runway vacated, taxi to the gates, General Aviation by Alpha. Bueno, pues otro vuelo solucionado con suerte, porque hemos podido aterrizar y ahí lo veis, el boro es que no funciona, o sea, no hemos podido utilizar el ILS ni el BOR, simplemente hemos podido utilizar el secundario, la navegación secundaria, y ha sido, bueno, pues un poco suerte, hubiéramos podido aterrizar en visual, pero claro, nosotros pretendíamos hacer un plan IFR. Bueno, no me quejo. Espero que os haya gustado un poco el vídeo. Y bueno, esto no estaba preparado, ha sido un fallo de aviónica, se supone, o quiero pensar que es un fallo de aviónica, y ese fallo de aviónica, pues mira, aquí estamos, lo hemos solucionado como hemos podido, con un poquito de técnica y sobre todo sin ponernos nerviosos. O sea, nunca hay que ponerse nervioso, eso es lo peor que existe. Los nervios, vamos a bajar una gotita al ritmo, aquí no hay nadie. Podríamos estar rodando por interior, que es más bonito, pero bueno, vamos a rodar por donde debemos. Estamos en alfa. Vamos a entrar por Golf 2 o por Golf 3, ya veremos a ver por dónde entramos. Bueno, vamos a quitar los flaps. El siguiente es Golf 4. Sí, es que aquí la aviación civil está a hacer puñetas, ¿eh? Joder. Hacer puñetas si aterrizas en este sentido y con esta avioneta. Con este avión, que a la gente no le gusta decir avioneta, a mí tampoco, pero al final se me pega. Todo se pega menos la hermosura. Golf 3, vamos por Golf 2 ya. Vamos de frenuki aquí ya. Vamos a ver. Por la siguiente. Y aquí ya. Ya estamos en aviación general. Ya están allí los esclavos esperándonos. Hombre, cómo se agradece un poquito de luz aquí, ¿eh? Cómo se agradece aquí una gotita de luz. Ahí está, miradle. Ahí lo tengo.
Bueno, pues ahí ya está. Se la jugó el tío, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir cerrando motor. Quitamos mezcla, hacemos el cat, sacamos el gasolina, desconectamos los magnetos, vamos a ir apagando luces, apagamos luces, quitamos estas luces también y vamos a ir sacando esto, vamos a ir sacando esto, ya está todo apagado. Bueno, esto lo escondemos. Ya está todo apagado. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, chicos. Como podéis ver, aquí estamos, ¿eh? Esto ya no funciona tampoco, ¿qué? ¿Veis? Ya estamos aparcados en nuestra puerta. Directamente cerrar. Vamos a desconectar y vamos. Málaga Control Eco Charlie, Juliet Oscar Lima at the gates switch. Bueno, pues cerrar y vamos. Y hasta aquí hemos llegado. Un saludo y si os gusta, pues darle un like, apoyarlo y si no os gusta, pues lo siento. No puedo decir otra cosa. Estoy aprendiendo, estoy empezando. Un abrazo.